Es el título de de este mensaje. Para Dios todo es posible. Este asunto en particular comienza en el versículo 16, donde dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y esta persona que vino, que es descrita aquí y en el Evangelio de Marcos y en Lucas también, se describe como un joven hombre y como uno muy rico y como uno que era un gobernador civil. No sabemos nada más, pero era joven, rico y tenía gran autoridad en su región, en su área. Él vino a Cristo y evidentemente tenía la idea que no podía sacarse de la cabeza, tenía la idea que hay que hacer algo para poder asegurar la vida eterna. Hay que ser buenos, según él pensaba, hay que hacer cosas buenas, pensaba él, y entonces ganarías el favor de Dios y la bendición de Dios. Y claro que eso está mal. Y el Señor Jesucristo le mostró el error de este pensamiento constantemente a las personas, porque nadie jamás puede ganar el favor de Dios ni la salvación eterna. Tiene que ser dada libremente a nosotros, tiene que ser dada a través de la gracia de Dios, tiene que ser algo ganado. Cristo lo ganó, porque nosotros caemos cortos de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, a pesar de que este no es el punto esta noche, el Señor Jesucristo en esta narrativa, entre otras cosas, le reta al respecto de esta idea de obras. Esto lo vemos claramente en el Evangelio de Mateo. Le reta con los 10 mandamientos, a pesar de que tan solo cita la segunda parte de los 10 mandamientos, nuestros deberes para con los hombres, y él dice: yo he guardado todos esos. Y después él dice: bueno, pues si quieres ser perfecto, si quisieras guardar el favor de Dios y la vida eterna, si quisieras ganarte tú mismo estas cosas, aquí hay una prueba para ti. Da todo lo que tienes. Esto no nos es requerido a toda persona, esto era para él, para retarle, porque él pensó que era a favor de ganarse su salvación. Él tan solo quería saber qué es lo que le faltaba, qué otra cosa tenía que hacer. Y ahí está el reto, que en efecto dice: tienes que ser perfecto. Si quieres ser perfecto, bueno, pues olvídate de todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el joven hombre no podía hacerlo, evidentemente. Él estaba muy atado a sus riquezas, a sus bienes y sus medios. Y esto es fascinante. Este joven hombre tenía tantos deseos, tenía tan buena inclinación a aprender de Dios y a tener vida. Él temía a Dios, en su mente por lo menos. Él era justo y buscaba ser justo. Pero Cristo conocía el corazón humano y él sabía que él estaba muy atrapado por sus riquezas. No las quería dejar de lado. Y también su autoridad y su gobierno. Él quería todas estas cosas. Tenía satisfacción terrenal y bienes terrenales. Y sin lugar a dudas, admiración de otras personas. Él también quería estas cosas. Y esto lo ataba duramente. Y a pesar de que él quería tener certeza de que podía tener vida eterna y que podía ser aceptado por Dios, no. Mucho más importante para él era ver que las personas reconocieran que él era exitoso y ver que las personas vieran sus riquezas en esta vida. Así que esta era la prueba de su corazón. Ríndelo todo, déjalo de lado. Y claro, él tendría que haber respondido: ¿acaso no hay otra manera? Si no puedo ganármelo, ¿acaso no hay esperanza para mí? Pero no hizo esto. Y esto llevó a que los discípulos se sorprendieran. Cuando el joven escuchó esto de Cristo, se fue triste porque él tenía grandes posesiones. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: verdaderamente os digo
que un hombre rico duramente entrará al reino de los cielos. Y después esta ilustración fascinante. Y una vez más os digo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y cuando sus discípulos escucharon esto, estaban maravillados, estaban sorprendidos. Y dijeron, ¿quién entonces puede ser salvo? Y el punto aquí es que los discípulos claramente pensaban que los ricos podrían ser salvos más fácilmente que los pobres. ¿Y en qué se basaron para pensar eso? Bueno, yo me imagino que es que ellos pensaban que los ricos en esa sociedad tenían inclinación a tener más refinamiento y más educación y ser más razonables y menos preocupados al respecto de las cosas terrenales. Y entonces tal vez estarían más interesados en las cosas espirituales. Tal vez así es como ellos razonaban. Estaban en un error, evidentemente, pero tiene que haber habido algún razonamiento como esto en sus mentes, porque estaban sorprendidos. Que una persona con buenas intenciones, un joven rico amigable, que le fuese imposible ser salvo. Entonces, si él no puede ser salvo, entonces ¿quién? ¿Quién puede ser salvo? Esa fue la respuesta de los discípulos. Y ahí tienen. Cuando los discípulos, versículo 25, sus discípulos se maravillaron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si no el rico, entonces ¿quién? Y tenían cierta superstición en esos días, que si alguien era rico, ya estabas a medio camino al cielo, porque el Señor seguro que te ha bendecido y estaba agradado contigo para que fueses rico. Así que si los ricos no pueden ser salvos, entonces ¿quién? Y esta fue la respuesta del Señor. Escuchen esto. El Señor les miró con intensidad y ellos escucharon atentamente y les dijo, y aquí tenemos un principio muy importante, para los hombres esto es imposible. Los hombres no pueden hacer nada al respecto de esto. Los hombres no pueden salvarse a sí mismos. Los hombres no pueden tener soberanía sobre este principio. El hombre no puede capacitar a nadie para ser salvo. Con el hombre esto es imposible. Pero con Dios todo es posible. Para Él todo es posible. Y esto es lo que en esto me quiero enfocar, amigos. Es imposible ser salvos a menos que Dios lo haga. Dios haga algo en nuestra vida. Es imposible a menos que Él actúe. Hay todo tipo de impedimentos y barreras a que seamos salvos. Aún si como este gobernante rico y joven, aún si tenemos inclinación, incluso si tenemos un deseo de conocer y entender al respecto de Dios. Incluso si estamos haciendo preguntas positivas, ¿cómo puedo tener vida eterna? Aún así hay barreras y problemas que impiden que podamos ser salvos, a menos que Dios haga algo por nosotros. Y esto es lo que tenemos que ver aquí en este pasaje. Aquí hay unas de las barreras, podríamos llamarlas barreras mentales. Algunas de las cosas que nos van a hacer que nos echemos para atrás, como este joven. En cuanto fue retado a dejar su amor por las cosas de este mundo, él no pudo hacerlo. Estaban estas cosas tan aferradas a él, estaba atrapado por estas cosas que a pesar de sus buenas inclinaciones y deseos, el mundo ganó. Y así también será con nosotros. El mundo siempre ganará. Si hay una elección entre nuestra vida en este mundo y Cristo, una elección entre el cielo y nuestra vida solamente por cosas materiales en la vida, la tierra siempre ganará. Desde luego que es mucho menor, muy inferior, y no se puede comparar con Cristo, pero estamos atrapados en nuestro corazón por estas cosas debido a nuestro pecado en nuestro corazón, a menos que Dios intervenga. Primero quiero mencionar algunas cosas. Estos son nuestros impedimentos mentales. Esto tal vez sea lo que te pasa contigo, una autodeterminación. Hay un gran deseo en todo ser humano
que está en rebeldía contra Dios, y todos éramos así, antes de que Dios nos salvara y nos trajese a Él, hay un deseo muy fuerte para tener autodeterminación. Y cuando llegamos al punto en que nos damos cuenta que para venir a Cristo, para arrepentirnos de nuestros pecados y dar nuestra vida a Él, y para ser suyos ahora y para siempre, mi autodeterminación, ya no voy a poder hacer cualquier cosa que yo quiera hacer. Ya no voy a poder salirme con la mía, ya no voy a poder buscar mis propios intereses para mis ambiciones egoístas, ya no voy a poder vivir por mí. Estoy rindiendo, dejando de lado mi autodeterminación y estoy rindiendo mi vida a Cristo para yo poder ser de Él y seguir sus mandamientos. No quiero hacer esto. Estas dudas mentales son muy poderosas, estas reservas mentales. Ninguno de nosotros somos libres. Vamos a seguir esas reservas mentales, esas dudas. Tengo que guardar mi autodeterminación. Y a menos que Dios nos libre de esto, tiene una poderosa cadena en nosotros. Y ahora tal vez tú no eres rico, pero tienes tus tesoros terrenales. Y muchos de estos tesoros terrenales no son aceptables por Dios, pero son muy preciados para ti. Quiero encontrar al Señor, quisiera tener mis pecados perdonados y esperanza del cielo y caminar con Él y tener respuestas a mis oraciones. Quisiera conocer al respecto de Él y ser suyo, pero ¿qué hay al respecto de mis tesoros? No puedo dejarlos de lado. Es una duda, una reserva mental poderosa. ¿Y qué hay al respecto de mi inclinación a conformarme a las cosas del mundo? Todos somos conformistas, tenemos que conformarnos. La persona que piensa que no es conformista, no soy rebelde, hago lo que yo quiero, no sigo los patrones. Sí, sigues los patrones. En lo que se refiere a desviarte de lo que las multitudes hacen y venir a Cristo y alabarle a Él, entonces hay una gran reserva mental en lo que se trata de esto. Tengo que hacer lo que todo el mundo hace. Tengo que conformarme. Tengo que seguir sus opiniones, sus caminos. Es una reserva inmensa mental. El temor a no conformarnos a las cosas del mundo. Y la persona más independiente en su mente es un conformista. Se tiene que conformar, se tiene que adecuar a las cosas del mundo. Y después tenemos la incredulidad. De pronto viene y no podemos venir a Cristo, no podemos hacerlo. Hay muchas cosas, temor de los amigos, orgullo, autojusticia. Y bueno, en la Biblia vemos que la autojusticia es un impedimento muy común para no venir a la fe. Cuando el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, él era justo ante sus propios ojos. Él seguía los rituales de la ley judía. Y la ley judía, los rituales, nunca fueron diseñados para salvar almas. Eran ilustraciones que enseñaban que una vida tenía que ser perdida. Sangre tenía que ser derramada para asegurar el perdón del pecado. Y eso sucedería cuando Cristo vino. Él sería el sacrificio, el Dios hombre. Dios que se hizo hombre para tomar el castigo del pecado, pero ellos escogieron creer que al seguir todos los aspectos de la ley, esto era para su crédito. Dios tendría agrado con ellos por ello. Y entonces los fariseos y personas como Saulo de Tarso eran orgullosos de sí mismos. Siempre he hecho esto. Y cuando los discípulos de Cristo comenzaron a predicar, no, la salvación es tan solo por gracia, no con ceremonias, no la ganamos, sino tan solo a través de Cristo, que sufrió y murió en el Calvario para llevar el castigo que tú tenías que llevar si te arrepientas. Si te arrepientes, este es el camino a la salvación. Saulo de Tarso estaba muy furioso. Él se había ganado su pasaje al cielo. Él había logrado, él había vencido, y su justicia ante sus propios ojos, su sentimiento profundo de que merecía y era adecuado,
Entonces fue mermado ese sentimiento y tuvo gran ira, porque esas personas decían que eso no servía para nada. La salvación es gratuita, que rendirnos a Cristo. Y entonces les persiguió. Para él era una gran duda mental, una gran reserva mental. Él decía, yo me puedo ganar mi salvación. Es un área del orgullo. Así que hay reservas mentales, dudas mentales, pero hay más que esto. No quiero complicar las cosas, pero tienes que entender que aparte de nuestras reservas mentales grandes, hay otras cosas. También hay una barrera moral muy grande. Aunque no tuviera reservas mentales, no puedo avanzar y llegar a la presencia de Dios porque Él es santo. Él es perfecto y no tiene culpabilidad ni mancha. Y yo soy pecador, corrupto, depravado ante su presencia. Es una barrera moral. Ahí tenemos por un lado la santidad y pureza de Dios. Y si yo de alguna forma pudiera acercarme a Él, sería quemado por su santidad y su indignación en contra de mi pecado, su ira. No escuchamos mucho de su ira en estos días, pero el pecado es sumamente ofensivo a Dios, que es santo, y su justa indignación está en contra del pecado y castigará el pecado. Esa es la verdad. Es lo que dicen las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es el mensaje. Dios es santo y hay una barrera moral. Y para tener unión con Dios, cuando somos pecadores y no hemos sido perdonados, es imposible. Es como mezclar la luz y las tinieblas. No se puede mezclar la santidad y la pecaminosidad. Entonces tenemos una barrera moral imposible de atravesar. Esto es imposible para el hombre. Es imposible que el hombre sea salvo por sí mismo. Tiene todas sus reservas mentales porque el pecado nos echa para atrás y tenemos la barrera de nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios. Y aunque no hubiera esa barrera, aquí hay otra. Y para sorprenderles, voy a llamarla de forma que les ayude a pensar, les voy a llamar una barrera grande. Una barrera grande. Dios y nosotros no somos los mismos. Somos de ámbitos diferentes. No podemos tener unión y conversación y armonía y amistad en plenitud entre una vaca y un ser humano, una especie diferente, una diferente raza diferente. Es imposible. No podemos tener unión entre una rana y un gato. Claro que no. O entre una araña y una cabra. Y entre nosotros, una vez fuimos hechos conforme a la imagen de Dios, y Dios que es santo, y Él que es poderoso y levantado, con su intelecto infinito, y todo el genio de Dios y su sabiduría, y nosotros cosas pequeñas, pecaminosas. Y lo llamo, así para sorprenderles, lo llamo una barrera de raza. No hay nada que nos conecte. Así que no podemos esperar ser aceptados por Dios. Tenemos que ser dramáticamente y completamente cambiados. Y tenemos que ser conformados a Él, no divinos. Solamente Dios puede ser divino. Solo Él puede ser Dios. Pero tenemos que ser hechos más como Él, conformados más a Él, más santos, y tenemos que tener una nueva naturaleza. Y nuestro espíritu tiene que ser traído a la luz, y eso es imposible para los hombres. No hay ninguna operación médica que te pueda ayudar para que de pronto tengas vida y unión con Dios y verdaderamente puedas orar y conocerle y caminar con Él. Pero con Dios es posible. Con Dios todo es posible. Con Dios las reservas mentales pueden ser puestas de lado. Con Dios la barrera moral puede ser quitada. Porque Dios ha resuelto el problema.
Él ha venido Él mismo, Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, igual al Padre. Él vino, se revistió de un cuerpo humano y vivió en la tierra como nuestro representante, sufrió y murió en la cruz del Calvario. Y Dios el Padre puso sobre Él todo el castigo del pecado de todos aquellos que serían convertidos, que un día tendrían salvación y vida. Y Él ha tomado nuestro castigo en nuestro lugar. Así que la barrera moral es resuelta. Mi pecado ha sido pagado. Mi pecado ha sido cancelado. Puedo aproximarme al Dios viviente. Cristo lo ha hecho posible. Y el problema de la raza puede ser resuelto, porque puedo ser hecho un poco más como Dios para tener unión con Él. Para tener unión con Él necesitamos dos operaciones. Uno, que mi espíritu tenga vida, de modo que pueda orar y tener comunión con Él. Y dos, mi naturaleza, mi carácter tiene que ser cambiada. De modo que el pecado ya no me domina, pero ahora tengo nuevas capacidades y una nueva mente, nuevos afectos y nueva voluntad. ¿Saben la definición bíblica de la personalidad humana? Mente, corazón, voluntad, las tres áreas. Nuestra capacidad de raciocinio en la conversión es renovada. De modo que podemos pensar al respecto de las cosas espirituales y podemos pensar en cosas de Dios. Y podemos ya no ser gobernados por nuestro orgullo y pecado tanto tiempo. Y nuestro corazón, nuestro sistema de sentimientos es renovado. De modo que podemos amar a Dios y desearle y ser conmovidos por Él, y podemos desear conocer de Él y vivir con Él, y nuestra voluntad es renovada, de modo que tenemos fortaleza para derrotar nuestro pecado y la tentación a través de la ayuda de Dios. Estas cosas lo llamamos facultades espirituales en general, y recibimos una nueva naturaleza, un nuevo carácter. Y lo vemos de forma maravillosa. Con Dios todo es posible. Amigos, hace muchos años que predico. Y el año pasado, aunque yo no celebré nada, el año pasado cumplí 50 años como pastor, como predicador. Y en ese momento uno tiene el privilegio de ver muchas cosas maravillosas, todo tipo de personas cuyos pecados profundos han sido cambiados, personas que han sido bendecidas. He conocido personas que han tenido gran orgullo, no querían escuchar a nadie y todos lo sabían según ellos, estaban tan llenos de sí mismos, tan orgullosos. Nadie hubiera pensado que hubieran podido cambiar. Incluso sus amigos no les gustaba su orgullo. Y aún así, cuando vinieron a Cristo, por completo fueron diferentes, humildes, amigables, les puedes enseñar cosas, tan transformados quedaron, personas con muchas fortalezas, pero ese orgullo que les dominaba, Dios lo quitó. Eso es imposible para el hombre, pero con Dios todo es posible. Nunca olviden eso, queridos amigos. He conocido personas que eran ateos, endurecidos y odiaban cualquier pensamiento de Dios, pero han venido ahora a ser salvos y le aman y le sirven y viven por Él. Imposible cambiar sus opiniones, pero con Dios todo es posible. He conocido personas que eran mentirosos empedernidos y casi no podían abrir sus bocas sin engañarte. Y Dios les cambió. Por completo les cambió. Ahora tienen integridad y son confiables después de todo. Después que vinieron a salvación, para Dios todo es posible. Personas que eran manejados por su lujuria y codicia, personas violentas, personas rencorosas en su actitud para con otros, fueron cambiados.
y fueron convertidos en personas compasivas y sensibles. También he conocido personas que estaban esclavizadas por un cierto pecado, un pecado principal que ellos tenían, pero para Dios todo es posible y se les dio libertad de ese pecado cuando vinieron a Jesucristo. Lo vemos una y otra vez, y la historia de la iglesia cristiana, la verdadera historia cristiana, es una historia de conversiones sorprendentes, lo cual prueba que para Dios todo es posible. Estas cosas son extraordinarias y maravillosas, queridos amigos. Y quiero decirles al respecto de muchas personas, pero no tenemos tiempo. No sean como Saulo de Tarso, solo sean como él cuando vino a Cristo y se postró a sus pies y clamó a él que le perdonase y que fuese de él. Y después aquel que perseguía a la iglesia, aquel hombre rencoroso, aquel hombre que era un hombre terrible, un hombre que era terrible en su carácter cuando era Saulo de Tarso, cuando perseguía a la iglesia, pero después de su conversión había alguien que cumpliera o que hiciera tantos sacrificios y tuviera tanta compasión por las almas, estuviese listo a sacrificarse por completo para buscar y encontrar, sin importar cuánto le persiguiesen, buscar a los perdidos, sin importar todo lo que sufrió y todo lo que le hicieron. Él dedicó su vida para hacer conocido el amor a Cristo a otras personas también. Cosas que son imposibles con el hombre en la salvación, es posible con Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuánto necesitamos saber nuestra necesidad? La necesidad es la siguiente: que nuestras reservas mentales sean derribadas, de modo que podamos creer y arrepentirnos ante Cristo y confiar en Él y rendir nuestra vida y alma a Él. Necesitamos esa barrera moral imposible de quitar. Necesitamos que Dios la quite. ¿Cómo puedo aproximarme a Dios, que es santo, si tengo tanto pecado? Pues confiando en Cristo, que ha venido de la gloria para sufrir y morir por alguien como yo, para quitar mi pecado. No había ninguna otra forma. Dios tenía que hacerlo Él mismo. Y después tengo que tener mi naturaleza cambiada y renovada y hecha diferente. Y mis facultades espirituales tienen que ser avivadas, creadas. Esta es la única esperanza para cada uno de nosotros. Así que tienes que tener conciencia de tu necesidad. Busca al Señor, confía en Él, ora a Él, ríndete ante Él. Y en tu corazón tal vez tú estés pensando: pero todo esto está muy bien, pero yo no puedo ser aceptado. Yo no creo que un día seré aceptado. Tengo un amigo y he visto su vida cambiada, pero no puedo hacerme creer y no puedo creer que un día esto me sucederá a mí. Pero para Dios todo es posible. Así que ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Tú puedes ser tan malo como otros miles de personas que a través de los siglos han sido cambiados por completo y renovados. Pero he rechazado a Cristo durante tantos años. Le he insultado. Me he retrasado más y más. Y he puesto esto de lado y lo he dejado de lado. Él ya no me va a aceptar. Pues tienes que escuchar esto: para Dios todo es posible. Dios en su gran misericordia y compasión se especializa, podríamos decirlo, en bendecir a todos aquellos que son terriblemente malos, para bendecirles, aquellos que se arrepienten de su pecado y se rinden ante Él. Él los bendice. No puedo creer que Él me va a cambiar. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres confiar en Él
y creer en su palabra, que para Dios todo es posible. ¿Acaso Él no ya ha venido? ¿Acaso no vino ya hace unos 2000 años? ¿No vino a este mundo a sufrir y a morir por pecadores, por aquellos que un día serían salvos? ¿Acaso esto no es lo más sorprendente en la historia de toda la raza humana? Que Dios viniese y se humillase a sí mismo y fuese nuestro chivo expiatorio, aquel que llevó nuestro pecado, nuestro representante. Y este Cristo poderoso que creó el mundo en gran amor sufrió para llevar mi pecado. ¿Acaso esto no es maravilloso? ¿Alguna vez has visto alguna muestra de la buena voluntad de alguien, algo similar a esto? ¿Acaso Él no te ha mostrado ya que Él está listo a hacer cualquier cosa por los pecadores perdidos que vienen a Él? ¿Acaso no es esto una prueba y una certeza de su intención a salvar a todos aquellos que vienen a Él? Él ya ha comprado la salvación. ¿Acaso no Él ha extendido sus manos en la cruz del Calvario cuando fue crucificado y clavado en esa cruz? Y Él tuvo esos clavos en las manos y en los pies. Él permitió que sus brazos fueran extendidos. Él los permitió. Él permitió que eso lo hicieran. Él pudo detenerlos en cualquier momento. Ellos le crucificaron de esa forma para aumentar su dolor, para expresar su odio. Y Él les permitió que hicieran eso para que entonces fuese un símbolo permanente de su prontitud a recibir a todos los que vengan a Él. ¿Sabías tú esto? ¿Acaso Él no ha estirado sus brazos para decirte ven, para que confíes en Él? Él hará por ti lo que tú jamás puedes hacer tú mismo, tú misma. Ninguna cantidad de hombres y mujeres pueden hacerlo. Cristo compró tu salvación eterna si tú vienes a Él. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Ven a mí y yo te recibiré. Para Dios todo es posible. Aquí estoy yo en esta cruz, haciendo todo lo que es necesario para comprar tu perdón, para quitar esta barrera moral, para comprar el derecho a perdonarte y transformarte y hacerte mío o mía. ¿Acaso no ves el amor de Cristo? ¿Acaso no ves su gran misericordia para con pecadores perdidos? Lo único que tenemos que hacer nosotros es decir como el himno: Jesús, confiaré en ti con mi alma completa. Culpable soy, no tengo esperanza, pero tú puedes hacerme sano, salvarme. Amigos, vengan a Él, confíen en lo que Él ha hecho en la cruz de Calvario. Vean que Dios tan solo puede quitar todas tus reservas mentales y derretirlas y hacerlas nada. Solo Dios puede quitar la barrera moral entre tú y Dios al llevar el castigo de tu pecado. Solo Dios puede resolver esta barrera de la raza, este abismo de millones de kilómetros entre tú y Dios. Lo resuelve al cambiar tu naturaleza y hacerte aceptable a Él. Así que entonces di con esas palabras de antaño, en dolor y en verdadero arrepentimiento: Padre, temblando vengo a ti. Confía en Cristo y acuérdate que para Dios todo es posible. Oremos juntos. Oh Señor nuestro Dios Padre Celestial, recíbenos a todos, Señor. Recíbenos, Señor. Obra en nuestros corazones tal confianza, tal dependencia firme en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para poder pagar por nuestro pecado. Ayúdanos, acércanos, no permitas que ninguno de nosotros sea arrastrado por nuestras tontas reservas,
No permitas que ninguno de nosotros permanezca en cadenas a este mundo, sino libéranos, acércanos a ti y tráenos a conocerte a través de Jesucristo y a probar tu fidelidad y a caminar contigo, ahora y para siempre. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.